Estás en Radio Alameda. Un decreto de 1928 suprimió los municipios y quedó un sistema burocrático en que el jefe de gobierno, no era jefe de gobierno, que era el jefe del departamento del Distrito Federal, designaba a los delegados. Se logró hasta 1997, desde 28 a 97, que ya se eligiera a un jefe de gobierno para la ciudad. Pero cuando suprimieron en 28 los municipios, la razón que pusieron en la exposición de motivos es para evitar los riesgos de la democracia. Así tuvieron el cinismo de ponerlo, para evitar los riesgos de la democracia, suprimida la Ciudad de México y principalmente no la ciudad, porque esa no la pueden suprimir, sino la denominación de municipios para las entidades que integraban el Distrito Federal. En los municipios se elegía al presidente municipal y a su cabildo. Ya nombrados delegaciones, pues tenían un poder que se derivaba de otro poder mayor, que era el jefe del departamento, que a su vez recibía el poder del presidente. Los ciudadanos no contábamos, pero desde 1997 ya se logró que se elija al jefe de gobierno por lo pronto. Y ahora se va a lograr que se haga una constitución y que las delegaciones se conviertan en alcaldías, así se les va a llamar. No van a ser municipios como lo fueron, pero ya es un paso adelante. ¿Ya podrá el habitante de la zona de la delegación elegir como alcalde, puede decir, sí, al actual delegado? Se elegirán alcaldes con su cabildo, como los presidentes municipales con sus regidores, sí, como los presidentes municipales que tienen un cabildo, aquí también lo habrán. Esto va a ser a partir de que ya se apruebe la Constitución. Para esto hay que elegir... A partir de que ya se apruebe la Constitución. Este 5 de junio hay que elegir los constituyentes que van a aprobar esa Constitución. Sí. Por eso está usted como candidato y es un candidato de lujo, déjeme decirle. Yo soy candidato, bueno, soy aquí nativo de la Ciudad de México, aquí he vivido siempre, aquí he trabajado, he sido procurador en la ciudad, procurador de justicia, he sido diputado. Entonces quiero mucho a esta ciudad. Yo digo en broma que crecimos juntos, porque yo cuando era niño pues recuerdo una ciudad pequeña. Bueno, hablando de esa época, nos vamos un poquito a lo personal. Hablando de esa época, platíquenos cómo era el México de antes, o cómo ve usted el México de antes al México de ahora, y cuál es... Bueno, el México, esta Ciudad de México ha ido cambiando muchísimo, ha ido cambiando mucho. Mis estudios fueron siempre en escuela pública, en una escuela primaria de la colonia Álamos, oficial, que se llamaba Estado de Chiapas, ya no existe. Se hicieron ahí otras escuelas donde había una sola gran escuela. Se hicieron 2 o 4 con turnos distintos. Luego en la secundaria 1 en Regina 111 en el centro histórico y luego en la preparatoria en San Ildefonso. Entonces yo conozco la ciudad desde niño, desde joven, he andado por ella, he ido y venido y la conozco y he ido viendo su transformación. ¿Para bien? Ha crecido en mucho para bien, en medios de comunicación muy modernos como el metro, pero tanta población y tan mal organizada la ciudad que los medios no son suficientes, que hay inseguridad en los medios de comunicación. Son quizá los más modernos, el Metrobús, el metro, taxis de modelos recientes, pero la organización es la mala. Una ciudad donde hay, en primer lugar, mucho hacinamiento. Se ha permitido que se construyan edificios de habitación y de oficinas y grandes conjuntos que no son lo mejor para esta ciudad. Se destruye una parte de la ciudad muy auténtica, la original, los pueblos originarios, los barrios, se destruyen para hacer negocios, grandes negocios, edificios con cajitas de ladrillos como departamentos, ¿no? Inhumanos por el tamaño, para tener
tener hacinadas ahí a las gentes y para hacer el negocio unos cuantos. Eso ha dañado muchísimo a la ciudad. Los transportes, el permitir que se hagan edificios, construcciones, grandes proyectos, sin cuidar, respetar la antigua ciudad. Hay ciudades, todas las ciudades tienen que crecer, pero hay unas que crecen racionalmente, sin destruir lo que hay, en otros lugares, en otros espacios. Aquí, para construir, por ejemplo, ese concepto que está sobre Avenida Coyoacán, que hicieron grandes edificios y un conjunto y estacionamientos, prácticamente destruyeron el pueblo de Joco, un pueblo antiguo de la capital, y así en varios lados, Mixcoac, barrios antiguos, el mismo centro histórico, en el que se van destruyendo las casas de valor arquitectónico, artístico, histórico, por hacer cajones. ¿Se podría decir que es la privatización de la ciudad? Es un gran intento de privatizar la ciudad, como se intenta privatizar todo, ¿no? Exacto. Todo, el agua, el servicio eléctrico, las empresas que eran de todos y que se hicieron con recursos de todos, ahora las están entregando a particulares para que hagan negocios propios, y los que hacen negocios, las empresas, las sociedades anónimas, las grandes corporaciones, no tienen entre sus valores preservar, sino ganar más, y no les importa destruir, deshacer, desaparecer, quitarle su esencia a los barrios, a los conjuntos habitacionales mismos. Atacar incluso el medio ambiente, ¿no? Atacar el medio ambiente, por supuesto, no les interesa en lo más mínimo. Si hay que talar 1000 árboles, los talan para hacer una obra moderna. Maestro, ¿y no es un riesgo esto de la Constitución precisamente para que ya se oficialice una privatización? Mire, la Constitución no entrará a detalles tan específicos como autorizaciones de lugares o de obras específicas, pero sí puede establecer reglas mínimas, obligar a que haya un plan de desarrollo de la ciudad. Eso sí se puede poner en la Constitución. Se puede, como proponemos del partido del que yo formo parte, que es Morena, voy en la lista de Morena, estamos proponiendo que junto con los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, haya un poder popular, un cuarto poder, que autorice en última instancia proyectos discutibles, donde entren conflictos y donde la ciudadanía lo pida. Entrará el cuarto poder a decir la última palabra con una elección legítima. Yo creo que es una oportunidad para mejorar, no para empeorar. Muy mal manejada, eso es otra cosa, pero sí es una buena oportunidad para que los ciudadanos tengamos representantes auténticos y se haga una verdadera división de poderes. ¿Por qué lo mal manejada? Bueno, muy mal manejada porque primero, al reformar la Constitución Federal y abrir un espacio dentro de la Constitución Federal para que haya un constituyente local de la Ciudad de México, establecieron ya algunas reglas iniciales y algunas malas y mañosas, tramposas, pero una más tramposa y más mañosa, que es la de que el constituyente quede integrado por 100 diputados constituyentes, de los cuales 40 son designados por el jefe de gobierno, por el presidente de la República, por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. Por dedazo. Por dedazo. Entonces, esos señores, 40, ¿a quién van a representar? Pues a quien los nombró, a quien los designó. Yo digo que son burócratas que van a cumplir un trabajo que les encarga alguien. En cambio, los otros 60, sí, espero salir en esa lista triunfadora, que espero que sea la de Morena, salir yo como diputado y seremos representantes de quienes votaron, de los ciudadanos, no de altos funcionarios que designan pues para cuidar sus intereses, no los de la ciudad. En cambio la ciudadanía pues va a tener unos representantes, pero ya vamos a ser 60 que seremos auténticos
pero dentro de esos 60 también van a estar algunos que representen a los partidos que han integrado un bloque que apoyó esa misma designación de los 40. Entonces, algunos de esos van a sumarse a los 40. ¿Cuántos? No sabemos de eso. Eso va a depender de la votación. Por eso es tan importante que todos votemos, para que de esos 60, la gran mayoría seamos diputados que busquemos el bien de la ciudad, nada más, y la representación de la ciudadanía que habita esta ciudad. O sea que si ya son los 40, podríamos compararlos con los pluris, ¿no? Sería una forma de como los pluris, ¿no? Que ya están designados peor que son designados. Son peor que pluris, son designados. Es un contrasentido, porque un Congreso Constituyente pues debe surgir necesariamente del único poder constituyente que puede existir, que es el pueblo. El pueblo es el titular de la soberanía. Un poder constituyente es el que va a crear las instituciones. No puede ser designado por un jefe de gobierno o por un presidente de la República, que, por muy interesados que están interesados en conservar sus cotos de poder, ¿no? O sea, ¿ya tienen los nombres de esos 40 que ellos designaron? Pues ya salieron por ahí, yo la verdad es que no me acuerdo de esos nombres, ¿no? Pero son gente que viene de otros estados, no tienen una representación, por eso ni siquiera han causado mucho impacto. Y no se ve campaña en muchos. ¿Esto por qué? Bueno, porque no hay mucho interés, los grandes medios de comunicación han echado ahí una capa de niebla, de neblina para oscurecer esta elección. No quieren que los ciudadanos participen, porque si lográramos el 100% de los votos con representantes auténticos, 60 son más que 40. Pero si ellos logran que la participación sea menor, de los 70 auténticos, pues podemos alcanzar unos 35, 40, 50 diputados. Y ellos van a tener los 40 más el porcentaje que alcancen sus partidos. Es una cuestión complicada de explicar, pero que es muy perversa. Quieren que no se hagan avances en la Ciudad de México. ¿A qué invitamos entonces a los ciudadanos? A que salgan y voten. Y por supuesto les pedimos que voten por Morena, que es el partido que está proponiendo una lista auténtica de candidatos de lujo, de candidatos que no formamos parte de los partidos que aprobaron esta forma tan perversa de hacer la Constitución. En este caso, por ejemplo, los 40, pero también tenemos los otros que van por partidos, pero los independientes, que se dicen independientes y que le preguntaba, porque no veo publicidad de otros más, pero por ejemplo, por donde yo vivo, hay solamente la publicidad de la nuera de Alejandra Barrios, que se dice independiente, cuando realmente es priista, ¿no? Sí, por supuesto, forma parte de todos estos que controlan el mercado ambulante y que están formando parte de las mafias de poder de esta ciudad. Pero la pregunta, por ejemplo, es ¿por qué unos sí se publicitan, como en el caso de esta independiente, un cuadri, que hasta risa da de verlo como... Pues da risa, ¿cómo consiguió 70,000 firmas? Pues es increíble eso. No es cierto. Como usted bien dice, no son independientes. Forman parte del esquema con el que armaron esta Constitución, para que paralelamente a un paso hacia la democracia haya obstáculos para que no se haga una verdadera democracia. Los independientes van a distraer los votos. Están haciendo propaganda porque de algún lado sacan dinero. Estás en Radio Alameda.